Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. Estamos de nuevo aquí en este domingo 29 del tiempo ordinario, en el que se nos va a plantear una cuestión pues que nos ha acompañado durante toda nuestra historia. Pero vamos, como siempre, a comenzar el tema material y el tema de la religión. Vamos a comenzar, como siempre, ofreciendo nuestro día al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Reina de los Ángeles, intercede por nosotros. Bueno, pues vamos a primero proclamar, como siempre, la lectura del Evangelio. Entonces, esta del Evangelio según San Mateo, ¿vale? Entonces los fariseos se preguntaron y deliberaron cómo les sorprenderían con alguna palabra. Le enviaron pues a sus discípulos, a los herodianos, a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, sin miedo a nadie. ¿Por qué no miras a la persona de los hombres? Dinos pues lo que piensas. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Jesús, conociendo su malicia, repuso: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Y le presentaron un denario. Les preguntó: ¿de quién es esta figura y la leyenda? Le respondieron: del César. Entonces les dijo: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto quedaron maravillados y dejándolo se fueron. Palabra del Señor. Bueno, pues estamos ante un dilema que muchas veces pues nosotros nos podemos plantear y decir: oye, pues es verdad, ¿yo qué tengo que hacer? Le tengo que dar al César lo que es del César, tengo que estar con lo mundano, con lo no mundano, me tengo que dirigir solamente o regir solamente por las cosas de mi fe. Bueno, pues esa es la cuestión que le preguntan los fariseos a través de los herodianos al Señor. Y fijaros que lo hacen de una forma capciosa, ¿no? Porque cualquier respuesta que Jesús pudiera dar, pues podría comprometerle, ¿no? Porque están preguntándole en definitiva si cumplir con la legalidad o cumplir con la moral. Es decir, ley o moral, moral o ley. Ante la situación que se vivía en Israel en el tiempo de Jesús, había como tres actitudes, ¿no? Por un lado estaba la actitud o se podían dar tres actitudes. Por un lado, la actitud de los saduceos y herodianos, que eran, podríamos decir, colaboracionistas, y por tanto eran partidarios de pagar el tributo. Por otro lado estaban los fariseos, que en una doble moral, pues decían que era ilícito pagar, moralmente era ilícito pagar, pero por otro lado, bueno, pues eran un poco, pues estaban como ahí, en ese ten con ten, ¿no? Y por otro lado estaba la posición radical de los celotas, que se oponían con las armas, ¿no? Por lo tanto, Jesús pues tenía una complicada respuesta. ¿Por qué? Pues porque era significarse con alguna de las tres actitudes de una u otra manera, las actitudes reinantes, ¿no? Primordiales, ¿no? Aunque podemos decir: oye, pues mira, pasar olímpicamente, pero claro, el pasar suponía pues arrimarse o acercarse a las teorías de los celotas, o simplemente pues esa doble moral, o bueno, pues... Pero Jesús es más listo que todo eso, obviamente, ¿no? Y le responde con este tajante: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y esto pues puede plantearnos el cómo hacerlo sin escaparse del mundo. ¿Cómo hacerlo sin escaparse del mundo y huyendo hacia el cielo? Pues lo que está preguntando, lo que está planteando el Señor, pues nos puede parecer complicado, y es algo que el hombre ha estado luchando desde el principio. Fijaros que es curioso porque los fariseos, ante esta pregunta, que es una pregunta lícita, pero lo hacen de una manera, como os decía, capciosa. ¿Por qué? Porque la plantean desde la hipocresía de la adoración, como si a Dios se le pudiese adorar de alguna forma, ¿no? Y de ahí esa contundente expresión de Jesús, ¿no? Ese hipócritas, ¿no? Porque la hipocresía es el presupuesto fundamental de una falsa religiosidad. Ojo con esto, porque podemos caer perfectamente en ello, ¿no? Entonces estaremos cayendo en una falsa religiosidad que habilita una doble espiritualidad y, por tanto, pues una doble moral.
Religión, gobierno, iglesia, Estado, pues siempre han estado ahí, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? El Estado con mayúscula, el Estado de estadio, es un clásico en la historia del hombre. Y desde siempre, aunque no siempre lo ha conseguido, pues la iglesia ha intentado siempre separar lo temporal de lo atemporal. Acordaos de las famosas batallas esas de las dos espadas, ¿no? Tiempos antiguos, ¿no? Que querían dividir o que luchaban entre defender lo civil o lo divino, ¿no? Pero las cosas de Dios no se pueden regir por lo mundano. Esto yo creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Porque hacerlo de esa forma se convertiría en un peligro terrible. Lo temporal, pues como sabéis y como habéis comprobado, tiene un abanico inmenso, tiene un amplio abanico de opiniones y lo temporal es todo opinable, es todo opinable. Ahora bien, lo que tiene que ver con Dios, pues no es opinable. Nuestra fe no es opinable, nuestra fe no tiene diferentes teorías, nuestra fe es una. Creo en un solo Dios, ¿no? Lo decimos en el credo, ¿no? Nuestra fe, pues como digo, pues no tiene ese amplio abanico. Puede tener diversos modos de expresar diversas espiritualidades, pero la fe es única. Lo que tiene que ver con el misterio de Dios solo tiene una sola clave. Pero es ahí, en el misterio de Dios, en el misterio de la encarnación, donde podemos encontrar la clave a la respuesta que da el Señor. Porque Dios ha entrado en diálogo con el hombre. Desde el momento en el que Jesús se encarna en el seno de la Virgen María, Dios entra en diálogo con el hombre y crea un espacio sagrado, ya no en el corazón del hombre, sino en el corazón de la historia. En el corazón de la historia. La respuesta de Jesús no se trata de contraponer lo que es de Dios para Dios, lo que es del César para César, sino que lo que hace es complementar. El dar a Dios lo que es de Dios supone dar al César lo que es del César. Porque tú y yo estamos llamados a crear ¿el qué? Lazos de fraternidad. Fijaros qué actual es este Evangelio si lo ponemos en el contexto de la Fratelli Tutti, ¿no? del Papa Francisco, ¿no? Porque estamos creados a llamar lazos de fraternidad y nos habla precisamente de eso, ¿no? El Papa, de crear esos lazos de fraternidad que busquen el bien común. Que busquen el bien común, pero ¿cómo? ¿A cualquier costa? No, respetando las diversidades, la diversidad de opiniones. La diversidad de opiniones en el ámbito temporal, pero teniendo claro la unicidad de la fe. Es decir, respetando la diversidad de opiniones, políticas, sociales, lo que queráis, pero respetando esa una fe. No sé si lo entendéis, ¿no? Yo creo que sí, que es fácil de entender, ¿no? Y si no, pues nos tenemos que fijar en la actitud de Jesús. ¿Qué actitud mantuvo Jesús? Fijaros que ante la lealtad de la ley, si bien su actitud fue crítica, porque no se quedaba callado y bueno, pues lo que era injusto lo denunciaba, pero sí que se mantuvo leal a la fe, obviamente, a la ley, ¿no? Él, desde luego, no era partidario de la lucha, ¿no? Por lo tanto, no aprobaba la actitud de los celotas, ni de la violencia, ni siquiera ante una condena justa, ante una condena, perdón, injusta, estoy yo expresito hoy, ante una condena injusta, el Señor no se manifiesta de forma violenta, al contrario, y mucho menos ante el cumplimiento de la ley mosaica. Fijaros que él acudía al templo, él era, bueno, pues se comportaba como un judío más, lo único que obviamente, la nueva evangelización que él proponía era pues distinta. ¿Por qué? Porque se alejaba de esa doble moral, se alejaba de esa falsedad, se alejaba de esa hipocresía, ¿no? No ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento y cumplimiento de verdad, ¿no? Pero si algo deja claro el Señor es que en caso de conflicto, prevalece siempre Dios. Y por eso, hoy podemos decir que es legítimo y muy legítimo la objeción de conciencia en cuanto a poderes muy totalitarios que no nos dejen pues, manifestar nuestra fe, y mucho menos vivir nuestra fe, ¿no? Por tanto, insisto, no es
contraponer dos realidades, no. No es mezclar el blanco y el negro, no es confundir, como se dice en Castilla, churras con merinas, no, no, no. Es que no mundanicemos nuestra fe, que tenemos que vivir la fe en el compromiso de nuestra realidad, como nos enseñó Jesucristo, ¿no? Porque de esta manera, y solo de esta manera, estaremos respondiendo como Jesús a los fariseos y a los herodianos, no con retóricas, sino con experiencia de Dios, experiencia de Dios. Vamos a pedirle hoy al Señor, como siempre, por intercesión de nuestra Madre María Santísima, que está siempre velando por nosotros, vamos a pedirle que no nos compliquemos, que no mezclemos lo mundano con las cosas de Dios, sino que de verdad las hagamos compatibles, las hagamos, pues eso, que puedan vivir en esa complementariedad que decíamos, porque cuando vivimos la experiencia de Dios, cuando vivimos de verdad la experiencia de Dios, pues todo lo mundano se recoloca y todo lo mundano se pone en su sitio. Se lo pedimos con fe por intercesión de nuestra Madre María Santísima. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz domingo. Nos vemos. Hasta luego.